Avísenme cuando tengan en pantalla la placa de presentación del tema. Ya se ve, profe. ¿Ya se ve? Bueno, perfecto. Continuando la unidad 2, dentro de lo que es la economía agraria y las funciones del sistema económico, hoy vamos a hablar sobre el proceso, los factores, el concepto general de producción, la curva de posibilidades y los conceptos de cadena productiva. A ver, Martín, ¿a qué te suena proceso? ¿A qué te suena proceso? Perfecto, sí, con palabras simples, sí, perfecto. Y Ailén, Sí, profe. y producción, creo que ya tratamos el tema. Eh, es algo, o sea, que se va a obtener un producto que se va a obtener de trabajo. Sería someter a algo a un proceso para obtener un resultado. Sí. Bien, en simples y para no ser muy complicado, es eso. Ahora diferenciemos el proceso de producción con el proceso de producción agropecuario. En economía es el conjunto de actividades, etapas, técnicas mediante las cuales se transforman los insumos, ya sea materia prima, energía, trabajo, lo que sea, en bienes y servicios. En lo que son las actividades agropecuarias o en el proceso productivo agropecuario, hablando con propiedad, implica la modificación de un ecosistema natural para la producción de alimentos e insumos a través de la agricultura y ganadería, como así también la actividad forestal. El tema que le sigue a este es demanda de productos agropecuarios. Justamente por eso vienen relacionados. Repito, proceso productivo agropecuario, modificación de un ecosistema natural para la producción de alimentos e insumos a través de la agricultura y la ganadería. El proceso de producción, conjunto de actividades mediante la cual se transforman el insumo, materia prima, energía, trabajo, aplicándole una cierta tecnología para producir bienes o servicios finales. La producción agropecuaria diferencia en lo que es proceso de productivo agropecuario de lo que es la producción agropecuaria. Como bien el mismo nombre nos va a indicar, se refiere a la elaboración de alimentos y materias primas de origen agrícola ganadero, utilizando tanto el cultivo como la ganadería, técnicas forestales y la agroindustria. Muy clarito, proceso de producción a producción agropecuaria. Son dos cosas distintas y por ahí suelen meter la pata. Hay que saber diferenciar bien lo que es el proceso de producción agropecuaria con la producción agropecuaria, que sería el resultado del proceso de producción. Bien, el proceso de producción o proceso productivo, siempre hablando dentro de lo que es la actividad agropecuaria, no es otra cosa que el conjunto de operaciones planificadas para transformar ciertos insumos o factores en bienes o servicios, mediante la aplicación de tecnología que implica saberes y maquinaria especializados. ¿Cuál es el objetivo fundamental del proceso de producción o el proceso productivo? Es la satisfacción de la demanda en la sociedad. Por eso se da demanda mucho antes de entrar al proceso productivo. Y acá fíjense que es parte de lo que habíamos hablado en su momento del concepto de economía, bienes escasos, bienes, bienes y servicios que son transformados en bienes y servicios mediante la aplicación de tecnología para satisfacer la demanda de la sociedad. Este proceso productivo se compone de etapas sucesivas y es de naturaleza compleja y diversa, que amerita un estudio previo, obviamente, con una planificación y disposición de insumos de materia prima. Al término de este proceso, los bienes y servicios son ofrecidos a través de un circuito de comercialización, que ya lo mencionamos en su momento, que lo hace llegar al consumidor.
Esto se realiza a través del análisis de los factores productivos y su combinación, sometidos a un proceso productivo en el cual se le aplica la tecnología para obtener como producto final bienes o servicios. Los diferentes tipos de procesos productivos sirven para optimizar la producción, mejorar la calidad de los productos, reducir costos y satisfacer las necesidades del mercado. Es por eso que es prescindible comprender y aplicar estos procesos adecuadamente. Estos son producción por proyecto bajo pedido, producción por lote o discontinua, la producción artesanal, la producción en masa y la producción continua. Y ahora vamos a ir analizando cada uno de ellos. Previo a eso vamos a ver cuáles son los beneficios de los diferentes tipos de procesos productivos. Aportan mayor eficiencia, mejoran la calidad, hacen reducir los costos, provocan o proveen satisfacción a los clientes y la innovación en lo que es todo lo que hace a la tecnología. Como primer proceso productivo vamos a hablar de los procesos o de la producción por proyecto o bajo pedido. Este es un sistema donde la fabricación inicia solo tras recibir un pedido específico. Tal cual lo dice el nombre, producción bajo pedido se inicia con un pedido específico, permitiendo la alta personalización del mismo, la reducción de grandes inventarios y mucho material acopiado no necesario. Se emplea para productos únicos, complejos y personalizados. ¿Cuáles las características de este proceso o de este primer tipo de proyectos? Es que lleva una alta personalización, los productos se diseñan y se ajustan específicamente al cliente, es de fabricación única, conlleva y tiene una mano de obra calificada para hacerlo, una estructura pool, o sea, demanda al cliente, y una planificación secuencial. Ejemplos de este tipo de producción son las construcciones en la arquitectura, la industria aeroespacial y naval, las fábricas de maquinaria pesada, la industria de la moda, los muebles de lujo y los software a medida. Como ventajas, se puede decir que tiene una alta calidad y personalización, bajo costo de almacenamiento debido a que es bajo pedido, se compra, no hay estoqueo debido a que se va comprando a medida de que el cliente va pidiendo. Tiene una alta satisfacción del cliente y una mayor motivación laboral. Las desventajas son los costos de producción elevados, imagínense un edificio, un puente, una casa, a pedido, tiene su costo, el tiempo de entrega, los riesgos de retraso y una menor eficiencia. Esto es proyecto bajo pedido, tal cual lo dice el título. Otro es la producción por lotes o discontinuas. Para hacerlo más gráfico, este tipo se utiliza en alimentos balanceados, en la producción farmacológica veterinaria, justamente dentro de lo que es el contexto agropecuario. Es un proceso en el que la producción se organiza en grupos o tandas, por eso se llama lotes o discontinua. Se discontinúa uno para hacer otro. Cada lote pasa por una secuencia de operaciones y al finalizar el sistema puede detenerse, ajustarse o cambiar antes de iniciar el siguiente. Es intermitente, se reproduce por ciclos, es flexible, es estándar y requiere planificación. Esto es por lotes. Bien. La producción artesanal, tal cual también lo dice el nombre, es un proceso productivo de baja escala, intensivo en trabajo humano calificado, con escasa mecanización y un alto grado de personalización. El producto no es homogéneo, cada unidad puede diferenciarse en calidad y términos y atributos sensoriales. Tiene un alto volumen, una mano de obra especializada, un uso limitado de tecnología, procesos flexibles que se adaptan al cliente
y una fuerte identidad territorial. El ejemplo de producciones artesanales pueden ser, llámese, quesos artesanales acá en Corrientes, embutido y chacinado en la región del Chaco, la miel en Formosa, los telares en el noroeste de nuestro país. La producción en masa es un proceso productivo caracterizado por la fabricación estandarizada de grandes volúmenes de bienes. Como característica es estandarizado, produce productos homogéneos, tiene un alto volumen debido a que una producción a gran escala, por eso se llama producción en masa, que lleva una especialización del trabajo, cada operario realiza su tarea, tiene una secuencia organizada por líneas de producción y tiene un uso intensivo del capital. Pleno ejemplo de esto, la industria automotriz y la industria alimentaria, llámese todo lo que sea enlatados y todo lo que se produce en líneas de producción. La producción continua, que muchas veces se suele confundir con la producción en masa, es la que conlleva un proceso en el cual los bienes se generan de forma ininterrumpida, con flujo constante y altamente estandarizado. Tiene un flujo productivo sin interrupciones, con una alta automatización, una producción homogénea estandarizada, un uso intensivo de cada capital, opera las 24 horas del día y es muy poco flexible ante los cambios. Por ejemplo, en la industria alimentaria, en la industria petroquímica y en la industria siderúrgica. Estos, vuelvo a repetir, estos 5 son los tipos de procesos productivos. Producción por proyecto o bajo pedido, producción por lotes, producción artesanal, producción en masa y producción continua. 5 tipos de procesos contra 3 etapas del proceso productivo. 4, perdón. Las etapas del proceso productivo: el insumo, la materia prima, se somete a procesos físicos, químicos y biológicos e industriales. Estas etapas son analítica o de acopio, como la palabra lo suena, de acopio, etapa de síntesis o de producción, donde se realiza la producción, etapa de acondicionamiento y procesamiento, y la etapa de comercialización. Y acá entra en juego otra vez, al igual que en los tipos de procesos productivos, el nombre prácticamente le está indicando la actividad. Bueno, me avisa Vargas que también va a faltar. Bueno. La primera etapa, la etapa analítica o de acopio, como lo dice el propio título o el propio nombre de la etapa, es la fase donde se reúnen, se clasifican y se seleccionan los insumos o productos primarios antes de su transformación. ¿Por qué se la llama analítica? Porque implica evaluar la calidad, la cantidad y la característica de lo que ingresa al sistema productivo. ¿Y por qué se le dice acopio? Porque es la etapa en donde se recibe la materia prima, se la clasifica y se la almacena. Por ejemplo, el acopio de algodón en la zona del Chaco, la recepción de hacienda en un feedlot, la recolección de leche cruda en los tambos. Acá todavía no hay una transformación, pero sí hay un valor económico por selección y organización, ¿sí? Primera etapa del proceso de producción o proceso productivo es la etapa analítica y de acopio. La segunda etapa, síntesis de producción, como bien lo vuelve a indicar el nombre, es el momento donde ocurre la transformación principal, combinando factores de producción y es el corazón del proceso productivo. ¿Por qué síntesis? Porque se integran y se combinan los factores de la producción. Por ejemplo, en el engorde de los bovinos, en la producción de leche, en el cultivo de arroz. ¿Alguien recuerda cuáles eran los factores de la producción? La tierra, capital, Sí, empresa. sí. También estaba la tecnología. Sí. Y uno importante, que es el que van a realizar ustedes. El trabajo. El trabajo. El trabajo, perfecto. Esos son 3 clásicas
y 2 nuevas, o una actual y una nueva, pero son esas 5. Perfecto. Vuelvo a repetir, primera etapa, analítica o de acopio. Analítica, ¿por qué? Porque se evalúa tanto en calidad, cantidad como en características. Y de acopio porque se reflexiona, se acopia todo ese material. La segunda etapa es donde se produce la transformación, lleva el nombre de síntesis o de producción, que es donde realmente se intercambian o combinan los factores de producción. La etapa de acondicionamiento y procesamiento, tal cual como lo dice el nombre nuevamente, no me voy a cansar de repetir eso porque tienen que entenderlo con el título ya, si son bastante duchos, ya lo pueden sacar. Aquí el producto se prepara para el consumo o para etapas industriales posteriores. En esta etapa se agrega mucho valor y se mejora la calidad comercial. Incluye la limpieza, la clasificación final, la industrialización y el envasado. Por ejemplo, en la faena de la carne, en el frigorífico, la pasteurización de la leche en el tambo y el desmote del algodón. La etapa de comercialización, como bien lo vuelve a nombrar la etapa, o el nombre, es donde el producto entra en el mercado y se concreta la venta. Incluye la distribución, la formación de precios y los canales de comercialización. Ejemplo, la venta de carne en el mercado interno de exportación, la comercialización de arroz en el supermercado o la venta de fibra de algodón en la industria textil. Ahora bien, una visión sintética de cómo sería el flujo del proceso. Arrancamos con el acopio, pasamos a la producción, luego al procesamiento y después a la comercialización. Cada etapa, a su vez, agrega valor, genera empleo y requiere decisiones empresariales y tecnológicas, obviamente. Un ejemplo completo, por ejemplo, el acopio cuando ingresan los terneros, la producción en la recría o el engorde, el procesamiento en la faena y la comercialización en la venta de la carne. Estas son las etapas del proceso de producción en base a la selección del tipo de producción que queramos llevar adelante. Ahora, los elementos dentro del proceso productivo son, como bien les mencioné anteriormente, arrancamos con los factores productivos, pasamos al proceso de producción, por eso es que es la transformación de insumo aplicándole tecnología para obtener bienes y servicios que son el producto final. Entendiendo este cuadrito, tienen un cuarto de la materia. Factores productivos, procesos productivos y productos finales. Sometemos los factores de la producción a un proceso productivo, que es la transformación de esos insumos, de esos recursos escasos, que son la tierra, el trabajo, el capital, la empresa y la tecnología, a través de ciertas tecnologías para producir bienes y servicios. En el caso nuestro, está destinado a la producción agropecuaria o al consumo humano para satisfacer la demanda. Bien. ¿Qué son los factores productivos? Los factores de producción son la tierra, el trabajo, el capital, que son requeridos para llevar a cabo el proceso de producción. Acá, como bien obvio, acabamos de mencionar, faltaría la empresa y la tecnología, pero estos son los 3 clásicos de Adam Smith. Bueno, el segundo es el proceso productivo, que es como mencionamos hace un momento, que incluye la tecnología que se utiliza dentro del proceso y consiste en determinar cómo se efectúan las combinaciones de esos insumos para atravesar el proceso de producción, y los productos finales, que son los bienes o servicios que van a entrar al mercado. Bien. ¿Por qué es importante la producción? Para la economía moderna, la producción es el origen de toda riqueza. La producción estimula el empleo de las economías, las exportaciones y aumenta la productividad. Ahora llegamos a la relación de la producción con el consumo y con el ingreso. A ver. Tururururú. Coronel, ¿estás? Ángel Omar. Coronel. Coronel, bueno, parece que no está. No escribió, tampoco. Bueno, ausente coronel entonces. Ausente. ¿Para qué le puse a Corsi? Bueno, ahí nomás sigue Corsi, Esther y Tati. Sí, profe.
Relación producción con el consumo y con el ingreso, ¿a qué te suena? Y sería lo que la gente compra y lo que ingresa sería lo que se fabrica, lo que llega. Pensar un poquitito más con el ingreso y con el consumo. Estamos produciendo, ¿sí? Para ofrecer un producto en base a la demanda. ¿Qué tiene que pasar con el ingreso para que haya demanda? ¿Cómo? ¿Cómo, profe? ¿Qué tiene que pasar con el ingreso para que haya demanda? Tiene que aumentar la demanda, ¿sería? El ingreso aumenta la demanda, ¿sí? Y a través del aumento de la demanda, aumenta el consumo. Es decir, que si no hay consumo, no hay producción. Si no hay ingreso, no hay consumo. Sí. ¿Se entiende por qué es un círculo? Si no hay ingresos, si en tu casa no entra plata, no se compra. Y si no se compra, obviamente no se va a producir. ¿Para qué van a seguir? ¿Para qué una empresa va a producir para que nadie le compre? ¿Se entiende? Es tanto a derecha como a izquierda. Si aumenta el ingreso, aumenta el consumo, aumenta la demanda, aumenta la producción. Si no hay ingreso o el ingreso decae, el consumo decae, la demanda decae y la producción decae. Es tanto a derecho como al revés. Bueno, gracias, Esther. Bien, la relación con la producción. La producción y el consumo se relacionan en forma directa. Mientras más bienes y servicios se produzcan dentro de la actividad económica, mayor será el nivel de consumo. Consecuentemente, a un menor nivel de producción, menor es también la posibilidad de cubrir las necesidades. Producción-ingreso. Del mismo modo, la producción origina ingresos, que se distribuyen dentro de los participantes de la actividad económica. Un mayor nivel de producción genera mayores ingresos reales y, consecuentemente, mayor capacidad adquisitiva para la población. Pero, por otro lado, si los ingresos reales son altos, el nivel de consumo será probablemente elevado, debido a que la producción ha aportado a la economía una mayor cantidad de productos. Es por eso que es tanto a derecha e izquierda como va a aumentar o disminuir el consumo en base al ingreso y a la producción. Mayor ingreso, mayor consumo, mayor demanda, mayor producción. Menor ingreso, menor consumo, menor demanda, menor producción. Bien. Los factores de la producción. Para llevar a cabo la producción se necesita la combinación de los factores de la producción, como lo habíamos mencionado en un momento. Era factores de la producción, proceso productivo para obtener bienes y servicios. La tierra, que es el recurso que nos proporciona los insumos para realizar la producción, el trabajo, que es la actividad humana, el capital. No confundan el capital con plata, chicos. El capital, el capital financiero o lo que es plata, es parte integrante del capital, pero no, porque acá para la economía agropecuaria o la economía en general, el capital incluye todos los bienes, el tractor, la tranquera, el campo, todo. No solo es el dinero. Eso ya en el tema 7, estamos 6, 7, con el 9. Tema 9. Con el tema 9 vamos a hablar en específico con todos los factores de la producción. El empresario es el responsable de escoger la mejor combinación de los factores de la producción. Ahora, curva de posibilidades de producción. Esto es un gráfico. Podemos, a ver, pues yo recién el tema 11 voy a ir para explicarlo presencial. Bueno, vamos a ver la teoría y la práctica la vamos a ver cuando vaya. La curva de posibilidades de producción y la frontera de posibilidades de producción son términos iguales. Representa las combinaciones de bienes que se pueden producir con los recursos y la tecnología disponible.
a su vez ilustran la escasez de recursos. Y se representa en un eje con la diferencia de productos. Esto, la curva de posibilidad de producción, se la voy a dar presencial. No se preocupen por esto. Si quieren leerlo, ahora cuando les pase el Power, léanlo, pero sepan por lo pronto que representa las combinaciones de bienes en un eje cartesiano en donde se ilustra la escasez y el costo de oportunidad. En otras palabras, representa hasta dónde conviene producir y a partir de ahí ya no. Vamos a las cadenas productivas. Las cadenas productivas están inmersas dentro de un sistema constituido por actores interrelacionados y por una sucesión de operaciones de producción, de transformación y comercialización de productos. O bien se la define como un conjunto de agentes económicos que participan directamente en la producción, transformación y el traslado, que es otra forma de decir producción, transformación y comercialización de un producto, hasta el mercado. Y acá habrán escuchado cadena de valor y cadena de producción. ¿Han escuchado esos términos? Cadena de producción y cadena de valor. No, profe. Bueno, si hablamos de cadena, como bien mencionamos en un momento, es un conjunto de actores que participan. Dentro de ese conjunto de actores están los transformadores, los acopiadores, los procesadores, los distribuidores y el consumidor final. Ahora bien, es conveniente primero diferenciar lo que es una cadena productiva de una cadena de valor. Cadena productiva, como bien le dijimos, está orientada a la producción, la logística, entrada y salida y transformación física de productos. En cambio, la cadena de valor está orientada al cliente y en la generación del valor de cada etapa. En relación con sus actores, la cadena productiva tiene varios actores y la cadena de valor predomina la colaboración y la coordinación entre los actores. Y se distingue esencialmente o principalmente porque la cadena productiva busca eficiencia técnica en la entrega del producto y en la cadena de valores maximizar la rentabilidad. Los términos creo que son claros y que solo se explican. Cadena de valor, conjunto de actores que intervienen dentro del proceso productivo a través de la transformación y la comercialización. Y la cadena de valor, que está orientada a incrementar, como bien dice la palabra, el valor a cada una de esas etapas, buscando maximizar la rentabilidad en cada etapa. Los actores principales de la cadena de producción, la transformación y la comercialización, pero los actores, que aquí eso es importante, son los proveedores, los productores, los transformadores, los mayoristas, los minoristas y los consumidores finales. Esto es uno de tanto el concepto de cadena como quienes la integran o quiénes son sus actores. Generalmente siempre suele preguntar el ingeniero Altamirano cuando eligen este tema. Así que esto por lo menos sáquenlo bien clarito. ¿Quiénes participan dentro de la cadena productiva? Los proveedores, que son los encargados de abastecer, como la palabra lo dice, proveedores. Productores, como la palabra nuevamente lo indica, son los que lo producen. Los transformadores, que son aquellos que transforman la materia prima. Los mayoristas, que están encargados de la distribución hasta el consumidor final.
los minoristas, que también son agentes de venta al consumidor final, y el consumidor final propiamente dicho. Proveedores, productores, transformadores, mayoristas, minoristas y consumidores finales. Acá tienen la gráfica de lo que sería una cadena de producción de carne bovina con sus agentes. ¿Cuáles son las ventajas de las cadenas productivas? El fortalecimiento de las instituciones, buscar una mayor rentabilidad, disminución del riesgo, un fácil acceso a los insumos, un fácil acceso a las fuentes de financiamiento, una mejor información de acceso a los mercados, a las tecnologías y el aprovechamiento de la mano de obra y familiar. Y esto es un poquito más de cadena de valor, pero que es a modo ilustrativo, porque ustedes lo que acá necesitan saber es lo que es la cadena productiva, quiénes son sus actores, cuáles son sus ventajas. Y esto es toda la clase de hoy, chicos. No es un tema muy lindo, pero bueno, hay que saberlo. Y los que lo elijan para rendir, tengan en cuenta diferenciar proceso de producción, qué es la producción agropecuaria, qué es el proceso de producción agropecuaria, cuáles son los tipos de procesos productivos, cuáles son las etapas del proceso productivo y qué es una cadena productiva. Bueno, ¿alguna pregunta? Lo di creo que bastante rápido, pero bueno, no. Creo que es un tema bastante fácil. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bueno, a ver, la... Espérate. Niño Ivana. Niño, ¿estás? ¿No está Niño? Bueno, a ver, niño ausente. ¿Dónde está? Niño Ivana. Ausente. Listo. Niño Lucas. Sí, Yo tenía una pregunta, medio que sí, no, decime. no me quedó en claro. Sí, En cuanto a los factores de producción, usted dijo que sí, teníamos tierra, capital y trabajo, y que dentro del sí, capital entraría lo que son las máquinas, no solamente el dinero, sino todo el capital. sí, ¿Y tierras no entraría sí. dentro del capital? Mirá, a ver cómo, para no spoilear la clase. El capital agrario se subdivide en capital fundiario y ahí entra tierra, pero no el valor neto de la tierra, sino todo lo que está por sobre ella. Tierra libre de mejoras y todo lo que se le ponga encima. La tierra como factor se lo analiza a través de lo que es todo lo que está por debajo y hasta inclusive el aire, la temperatura, todo lo que afecta. ¿Por qué? Porque a su vez los factores productivos son factores directos de la producción, que es otro tema que ya lo vamos a hablar adelante, un poquito más adelante. Tenemos factores directos, factores indirectos. Estos factores de producción que acabamos de mencionar, tierra, trabajo, capital, empresa y tecnología, a su vez son los factores directos de la producción, son los que intervienen de manera directa dentro del sistema productivo. Después tenemos factores indirectos, que son el clima, el estado, la comercialización misma. Después tenemos factores extrínsecos, intrínsecos, factores internos y factores externos. Lo que hace a la tierra es, como factor directo de la producción para su análisis, es la tierra, ¿sí? Su humedad, su fertilidad, que es lo que más utilizamos
para evaluar una tierra. Dentro del capital tenemos capital agrario, capital fundiario. Dentro del capital fundiario se analizan las tierras libres de mejora y las tierras sin mejora. No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, más bien claro, gracias. Bueno, pero igual, quédate tranquila que todo eso lo vamos a analizar en el tema 9. Ahí desmenuzamos todos los factores directos de la producción. En el tema 10 vemos todos los factores indirectos de la producción que te acabo de mencionar. Y en el tema 11, el que yo viajaría para San Peña, así le doy toda la parte práctica de lo que fuimos dejando, que es explicativo en pizarrón. Pero bueno, volvamos un poquito al tema de hoy. A ver, el Miño entonces no está. Miño Ivana no está. Miño Lucas. Sí, profe, acá estoy. Bueno, de las etapas del proceso productivo, que eran 4, que eran secuenciales y lógicas. Decime una, si te acordás. Teníamos 4 etapas. Mm, la verdad no... Etapa de proceso. Bueno, una era el acopio. Vos juntás, es por ahí La mucho más lógico. producción. La producción le sigue, exactamente. La primera etapa, el acopio, vos juntás las cosas. La segunda etapa es la síntesis y la producción. La tercera etapa es el acondicionamiento o el procesamiento de eso que acopiaste, que lo sometiste a un proceso de producción. Y la última etapa, la comercialización. Háganse el dibujito o la película en la cabeza. Etapa analítica de acopio junto a todas mis cosas. Etapa síntesis de producción, que es en donde yo voy a someterlo al proceso de producción. La etapa acondicionamiento, procesamiento es donde le pongo el moñito a la cosa, y la etapa de comercialización es donde la largo. Perfecto. Bueno, Bueno, profe. gracias. Gracias. Pegoraro está en examen. Sánchez Marianela. Sí, profe. Bueno, ya hablamos de las etapas. ¿Te acordás? Uno de los tipos de proceso eran 5. Uno era producción por pedido, por proyecto o bajo pedido. ¿Por lote también? Por lote, perfecto, gracias. Esto era Sánchez, ya te pongo el presente de paso. Vergara Rodrigo, ¿estás Vergara? Sí, profe. Bueno, ya dijimos producción por proyecto bajo pedido, producción por lote. ¿Qué otra te acordás? La continua era. Por lote o discontinua, perfecto. Producción continua también. Sí. Genial, perfecto. Quedarían 2. Ahí ya te pongo tu presente también. Vamos con Luca y Leana. ¿Estás, Luca? Luca. Bueno, ya hablamos, eran 5. Hablamos de proyecto o bajo pedido, lote o discontinua y continua. Quedarían 2. Quedaba, ay, espere que no me acuerdo, profe, pero era la continua, discontinua. Sí, por pedido, que son las 3 que ya nombramos. Hay una que generalmente Artesanal. hablamos, artesanal, ahí está, perfecto, te iba a decir la de los Claro, quesos. la de... Perfecto, ahí Gracias, está, la profe. producción artesanal. Perfecto, gracias, ahí te pongo tu presente también. Dal, ¿qué estás? Sí, profe. ¿Te quedó una solita para vos? Sí, No sé si te acordás. quedaba la en masa. En masa, perfecto, perfecto, gracias. Ahí ya te pongo también tu presente. Bien. A ver. Vamos con...
Ujú. Fur, Gisela. Grisel. Grisel, perdón. Fur, Grisel. Grisel, ¿te acordás lo que era el proceso productivo? Era un proceso que para la producción, digamos, Sí, pero ¿qué? era Mm, que era un conjunto de operaciones sí, para la sí. producción. ¿Para transformar qué? ¿En qué? Las materias primas, Sí, en bienes y servicios. bienes y servicios. Chicos, bien, perfecto. Gracias, Grisel. Acuérdense acá de qué color el caballo blanco de San Martín, proceso de producción, conjunto de operaciones que transforman insumos en factor, ¿en qué? En bienes y servicios, siempre. ¿A través de qué? De la aplicación de tecnología. ¿Con qué objetivo? Satisfacer la demanda de la sociedad. Mientras se acuerden el concepto de economía, tienen para remarla espectacular. Por eso insisto tanto en eso. Bueno, ahí te pongo tu presente. Perfecto. Y bueno, y me quedaría ahí. Perfecto. Bueno, les tomo el presente y ya los libero. ¿Hay alguna otra duda?